Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. En todo tiempo Dios es bueno. En todo tiempo Dios es fiel. En todo tiempo Dios está. En todo tiempo Él está presente. En todo tiempo Él te comprende. En todo tiempo Él te perdona. En todo tiempo su justicia te rodea. De lo que hemos aprendido que venir delante del Padre es un acto de necesidad y de dependencia. Nunca dejes de manifestar esa conducta que nos hace tan presos, nos hace tan dependientes de su gloria y de su gracia. Sea bienvenido el día de hoy a la casa del Señor. Amén. Dios nos ha dado una atmósfera de gracia, de favor, donde su Espíritu nos ha analizado, nos ha examinado, nos ha escrutado, ha evaluado nuestros corazones. Y qué bueno es estar ante la majestad de su gloria y de su gracia, aunque esto involucre e implique ser analizados profundamente en nuestro corazón. Que la gracia del Padre en esta mañana pueda edificar y consolar su vida en el área donde usted necesita ser consolado y edificado. Amén. Usted viene dispuesto a escuchar palabra del Señor. Amén. Sí. Te ama la palabra. Amén. En esta mañana, en verdad que ha sido una mañana donde cuando la presencia de Dios está en medio nuestro tan evidentemente, cuando percibimos su gloria y no podemos escapar de ella, nos sentimos que estamos capturados, presos de ella, cautivos de su presencia, para no ser libres jamás a la libertad que nosotros teníamos, que era libertinaje. Hoy nosotros somos libres en Cristo. Antes teníamos libertad, pero a esa le llamábamos libertinaje porque hacíamos lo que queríamos. Hoy estamos en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Somos hombres y mujeres que estamos en las manos de Dios para el uso exclusivo de quien es Él. Usted debe siempre debe meditar en aquello. Por lo tanto, en esta mañana, que la gracia del Padre pueda abrir sus mentes, sus corazones, para que la palabra de Dios pueda penetrar y la semilla de Dios pueda ser sembrada en usted en esta hora. Amén. Así que, una vez más, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, siempre bueno. Vamos a pedirle que se concentre, revise su celular si es que está con volumen, bájelo inmediatamente para no tener ninguna distracción en lo que vamos a hablar en esta hora. Gracias damos al Señor por este día. Amén. Damos la bienvenida a todas las personas que nos honran con su presencia, a los hijos de esta casa, los que constantemente siempre invitan personas. Les damos la bienvenida. Siéntanse cobijadas, siéntanse bienvenidas a la casa del Señor. Esta es la casa del Señor. Por lo tanto, aquí en la casa del Señor podríamos decir que mucho espacio hay para aquel que tenga sed y hambre de la palabra de Dios. Tenemos la palabra dispuesta para poder saciar esa hambre y saciar esa sed. El día de hoy, amados, vamos a continuar con lo que la semana pasada comenzamos, la exhortación. Vamos a ver la segunda parte de la inmunidad del reino de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de qué implicaba la inmunidad, porque es necesario vivir bajo esa inmunidad. ¿Qué es la inmunidad?
Nosotros vivimos en un mundo que está muy expuesto el día de hoy. Si usted ve cómo el mundo hoy se desenvuelve, usted ve un mundo que está muy expuesto a todas las cosas. No hay forma de filtrar nada. Hoy nada a usted le priva. Su privacidad ha sido invadida sin su consentimiento. Y usted puede ser afectado y puede ser alcanzado por cosas que usted nunca preparó, que usted nunca pidió. Y estamos en un mundo que necesita inmunidad. Y nosotros, la iglesia, necesitamos saber si somos y si estamos inmunes ante lo que el mundo en realidad no tiene inmunidad. Y tenemos que entender que todo lo que a nosotros en el diario vivir nos sucede para poder en alguna medida evidenciar y catalogar cuánto este sistema a nosotros nos afecta, cuánto este sistema nos maneja, cuánta influencia tiene este sistema en nosotros, en qué medida estamos siendo manejados y administrados, guiados por un sistema y no estamos siendo guiados por el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis sencillo de lo que sucede en medio de la humanidad, entendemos que la humanidad está bajo el manto de la ignorancia en cuanto a las cosas eternas. Y la iglesia, nosotros que somos los que deberíamos administrar los misterios eternos, la palabra eterna, entender los propósitos eternos. Muchas veces también en la iglesia tenemos gente que lo ignora. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer nosotros, los que exhortamos, los que predicamos, los que enseñamos? Necesitamos sacar no tan solamente de la ignorancia a nuestro pueblo, al pueblo que Dios nos ha dado para pastorear, sino que también debemos sacarlos a la luz gloriosa de lo que implica ser un hijo, de lo que implica ser una representación del reino de Dios. Cómo nosotros vamos actuando a medida que nosotros nos vamos desarrollando en este mundo, vamos teniendo las mismas prácticas, nos conducimos de la misma forma, evaluamos de la misma forma, somos guiados por las mismas matrices que este mundo es guiado. Entonces nosotros debemos hacer esos análisis para saber cuánto del mundo hay en nosotros y cuánto del reino de Dios hay en nosotros. Es necesario hacer estos análisis profundos para entender de esta manera también y llegar a la decisión final o al veredicto final de cuán inmune estamos, cuánto la palabra de Dios ha actuado en nosotros, cuánta palabra está trabajando hoy en cada uno de nosotros. Nosotros debemos aprender entonces a hacer estas evaluaciones que sean serias. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios no sea estorbado, para que la causa eterna pueda ser manifestada a través de ti. Nosotros hemos sido llamados a esta causa eterna. Y no podemos perder el tiempo, porque tiempo no tenemos. Cada día que pasa, tú pierdes horas preciosas de poder concretar el propósito eterno en tu vida. Cada día que tú vives, cada día que pasa, cada semana que pasa, o tú has invertido bien tu tiempo, o lo malgastaste definitivamente. Y nosotros no somos dueños del tiempo, somos dueños de vivir el día a día. El cómo tú inviertes tu tiempo es tu responsabilidad. Dios te da el tiempo suficiente para que concretes lo que Dios ha puesto y ha definido que tú debes cumplir en la causa eterna. Entonces, vivir el día a día no tiene que ser un acto irresponsable. Vivir el día a día tiene que ser un acto responsable. Debemos vivir con responsabilidad. Debemos desarrollarnos con responsabilidad. Aún en nuestros momentos de descanso tenemos que ver cómo descansamos. Aún en nuestros momentos de ocio debemos saber en qué estamos invirtiendo. Aún en nuestro tiempo en el cual queremos solamente descansar, queremos solamente meditar, queremos solamente pensar, mirar hacia el cielo, aún hacia el techo, y tú quieres mirar el techo de tu habitación. Aún aquellos momentos tienen que ser evaluados en cómo tú lo estás administrando. Amén. Entonces en esta mañana, que la palabra de Dios a cada uno de nosotros pueda desmantelar aquellas áreas que aún no están desmanteladas, que Dios pueda definitivamente ir abriendo los velos de tu
ignorancia y quitándote esa pesadez que hay muchas veces en nuestros ojos para no ver aquello que Dios tiene preparado para nuestra vida. Entonces, la semana pasada veíamos y leíamos a grandes rasgos lo que era la inmunidad. Hoy quiero hablar acerca de la inmunidad del reino de Dios al nivel de la familia y de algunas otras áreas. Porque la inmunidad del reino de Dios tiene que ver con muchas áreas de nuestra vida. Tiene que ver con todo lo que es integral dentro de nosotros. Entonces no podemos contener en un solo mensaje, en una sola exhortación, no podemos esconder todas las verdades o manifestar todas las verdades divinas. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 5, versos 32-33, un verso diferente al que leímos la semana pasada. Cada semana vamos a poner una plataforma diferente. Cada semana vamos a poner citas diferentes para que vayamos complementando. Recuerda tú que la palabra de Dios, de principio a fin, no debe ser ignorada. Aún lo que contenía el viejo pacto nos enseña cosas que confirman el nuevo pacto. Y el nuevo pacto nos enseña cosas que solamente el antiguo pacto las puede confirmar. Por lo tanto, debemos analizar la palabra en su totalidad. Debemos analizar la palabra de Dios en todo lo integral de los 66 libros que hay contenidos en la Biblia. Entonces, Deuteronomios es en alguna oportunidad yo le enseñé acerca de que Deuteronomio es el resumen de todo el discurso de Moisés. Deuteronomio es el resumen de todo lo que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Deuteronomio es el resumen de todo aquello. En ese libro se contiene todo lo que él intentó transmitirle al pueblo de Dios. Entonces, Deuteronomio 5:32 le recuerda, porque Deuteronomio es como un libro de despedida de Moisés. Es donde él les encarece al pueblo lo que deben hacer, porque él definitivamente no va a acompañar al pueblo a la tierra prometida. Entonces, Deuteronomio es como una carta de despedida, una carta de recordatoria de lo que deben hacer. Uno de pronto, amado, aunque usted no lo crea, uno como pastor a veces exhorta mensajes casi como una despedida, como el apóstol Pablo en una oportunidad salió, si no mal recuerdo, de Éfeso, y él hizo una despedida, porque él sabía y el Espíritu le daba testimonio que no iba a volver nuevamente a ver el rostro de los hermanos. Y los hermanos dicen que se echaban en su cuello porque estaba pronto para ser sacrificado. Después lo tomaron preso y sucedió todo lo que sucedió. Entonces, Deuteronomio es como ese libro. Y Moisés dice aquí de la siguiente manera. Él dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis. Ponga siempre énfasis en esas palabras. Siempre mire las preposiciones para, que siempre cargan el propósito. La razón de la exhortación siempre está en la preposición, ¿no? Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y quiero complementarlo esto con Mateo capítulo 7, 24 al 27. Y Mateo 7, 24 al 27. En verdad, lo que está resumido en estos textos comienza en Mateo capítulo 5, en el monte de la bienaventuranza. Ahí comienza todo, ¿no? Ahí comienza toda una exhortación del capítulo 5 de Mateo. No lo vamos a leer por lo extenso. Pero comienza ahí, comienza en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y este es el final del resumen de todo lo que dice ahí. Y Jesucristo dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Desde lo que comenzó a hablar desde el capítulo 5. ¿Ok? Para que usted entienda lo que es el contenido de este mensaje. Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es lo que es la roca para nosotros?
Jesucristo. Pero ¿qué también simboliza? La palabra. ¿Ok? Entonces, toda una simbología. Quiero que me vaya siguiendo para que usted vaya entendiendo el hilo conductor en el cual hoy día quiero llevarle. Porque le voy a llevar por muchas citas bíblicas, así que necesito que usted esté concentrado, no se distraiga. Le compararé entonces. Dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa. Recuerde que está hablando aquí metafóricamente, está hablando de la vida de una persona, no está hablando de una casa física, está hablando de la persona, de lo que contiene una persona. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Estos primeros versos lo que quieren manifestarle a su vida y a mi vida es que todo lo que nosotros construimos, tarde o temprano va a ser probado. Todo lo que usted edifique va a ser testeado, va a ser medido. Va a venir Dios y va a analizar cómo usted construyó su vida. Por eso nosotros en este tiempo estamos hablando mucho acerca del reino de Dios, porque a nosotros, los hijos de Dios, nos rige esa constitución divina, el reino de Dios, la palabra del reino, el evangelio de Cristo, todo lo que Cristo nos ha dado en su exhortación junto a los demás apóstoles, ¿cierto? Y todo lo que escribió el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, todos los escritores del Nuevo Testamento, las cartas apostólicas y todas las demás contenidas en el Nuevo Testamento, todas ellas concuerdan en cómo debemos construir nuestra vida. Entonces, hablar de inmunidad es hablar de la relevancia que debemos darle a la instrucción de Dios. Y también es manifestar gratitud por la seguridad que tenemos en su palabra, por la confianza que ha decidido nuevamente darnos para ser portadores de su gracia en Cristo Jesús. Cuando usted lee estos dos textos que yo le leí, es Dios hablándole al ser humano y dándole una nueva oportunidad de edificar en forma correcta. Deuteronomio aconseja y dice, haz esto y te irá bien. Si no haces esto, no te irá bien. Entonces, ¿qué está manifestando Dios? Subjetivamente está diciendo, si tú haces lo que yo te digo, estarás inmunizado. Si tú edificas en forma prudente, estarás inmunizado. Pueden venir vientos, tormentas, problemáticas, crisis, lo que venga. Pero si tú construiste o edificaste como yo te ordené, vas a ser inmune a todo eso. Por eso hablamos de inmunidad. ¿Cómo yo soy inmune ante algo que definitivamente me va a azotar? Por ejemplo, yo una de las cosas que hago, voy a poner solamente un ejemplo, yo una de las cosas que hago durante todo el año, que yo tomo mucho jugo de... ustedes saben, les he compartido esto yo antes. Sí, sí. Yo tomo mucho jugo de naranja, pomelo y zanahoria, ¿no? Hago de esos tres y yo no me resfrío nunca. Porque entiendo que para que algo a mí no me afecte, yo debo ser una persona proactiva. O sea, yo no puedo esperar resfriarme para comenzar a tomar un vaso de jugo. Yo lo hago anticipadamente. ¿Y lo hago anticipadamente para qué? Para que cuando venga ese virus que definitivamente me va a querer afectar, se va a encontrar con mi cuerpo y va a encontrar un cuerpo estiloso, musculoso, preparado, espiritualmente hablando. Estoy hablando espiritualmente, estoy hablando de lo espiritual. Entonces, claro, cuando eso me ataque a mí, me va a encontrar preparado, yo voy a estar potenciado en aquello. Entonces, espiritualmente, si usted analiza cómo usted mantiene su inmunidad, la forma en la cual nosotros mantenemos nuestra inmunidad es cómo tú te preparas en tu día a día, en lo que Dios ya te ha dicho, en las instrucciones que ya han sido entregadas, en las directrices que ya han sido manifestadas. Entonces, hablar de inmunidad es darle relevancia máxima a la palabra. O sea, tú no puedes gozar de una buena salud si no has hecho serios ajustes en tu alimentación.
tú no puedes gozar de inmunidad espiritual si tú no has hecho serios ajustes en tu alimentación espiritual. O sea, nada te va a garantizar que cuando venga la problemática y la crisis espiritual, tú puedas estar en pie. Por eso leí esos dos textos. Moisés lo dice de una manera allá en Deuteronomio. Jesucristo lo dice en Mateo de una manera diferente, pero apunta hacia el mismo resultado. Entonces, toda palabra de Dios contiene ejemplos relevantes, sustanciales, con respecto a cómo actúa la inmunidad divina. Entonces, es bueno entender que como nosotros somos agentes celestiales, voy a ocupar esa frase hoy día, somos agentes celestiales, en una jurisdicción terrenal. Porque recuerde usted que Cristo a nosotros nos hizo resucitar juntamente con Cristo. Entonces, nosotros estamos aquí, pero estamos sentados con Él allá. ¿Amén? ¿Estamos claros? Ya hemos enseñado esto antes. Entonces, como nosotros somos agentes celestiales en una jurisdicción terrenal, lo que contienen y demandan las leyes terrenales, poniendo este ejemplo, las debemos cumplir. No podemos pasar por alto las leyes. Pero la ley terrenal la cumplimos hasta que ésta nos lleva a transgredir y negociar la ley de vida en Dios. O sea, tú como hombre y como mujer en esta tierra tienes que cumplir todas las leyes, pero cuando éstas van en dirección opuesta a lo que Dios te ordena, tú tendrás que tomar una decisión. Y tendrás que tomar una decisión ¿para qué? Para que no pierdas la inmunidad. ¿Por qué? Porque estas leyes que están siendo establecidas poco a poco están acercándose al límite de la transgresión de todo lo divino y lo celestial. Entonces nos vamos a encontrar con que las leyes vienen en dirección contraria hacia donde Dios va. Y vamos a tener que tomar una decisión. En algún momento la vamos a tener que tomar. Entonces, el día que la ley terrenal entonces y las presiones de este sistema estén por sobre las demandas divinas que tú ya conoces, comenzaremos a perder nuestra inmunidad. Entonces la única forma en la cual tú entiendas que necesitas inmunidad, ¿cierto? La única forma en la cual tú entiendas que necesitas inmunidad es cómo tú te relacionas con la palabra. Si tú no tienes relación alguna con la palabra, tú vas a ser un cristiano ignorante de tus responsabilidades y de tus asignaciones. Cada uno de nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos una asignación. Cuando yo uso el término agente, entre paréntesis, porque su significado, el significado de agente es una persona que actúa con poderes de otra. Un agente es alguien que se presenta en nombre de otra con todas las facultades y autoridad del que lo envió. Es como el término embajador, que representa una nación, una cultura, una lengua, una naturaleza, todo aquello. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Cada uno de nosotros somos portadores y exponentes de la verdad de Dios. Nada hay más importante que guardar nuestra vida en todas las decisiones para que no perdamos nuestra inmunidad. Usted sabe que nosotros como embajadores o como agentes, nosotros hemos sido enviados con una encomienda. Pero el que no está relacionado y vinculado con la palabra, nunca sabrá cuál es su encomienda. Nunca sabrá cuál es la demanda de Dios. Por eso toda persona que conoce la palabra de Dios no va a ser una persona que improvisará decisiones en su vida. Sabrá lo que debe decidir. Por eso nosotros necesitamos estar alertas, necesitamos estar informados, necesitamos hacer una buena gestión de nuestra vida. Mire, cuando usted ve una persona con todo un desorden emocional, con todo un desorden económico, que la próxima semana vamos a hablar acerca de aquello, cuando usted ve una persona con todo un desorden en todas las áreas de su vida, es porque esa persona no ha hecho una buena gestión, no ha sido responsable con lo que Dios le ha puesto en sus manos. Y usted sabe que a las personas normalmente lo que más le carga es que le ordenen la vida. El ser humano no fue, desde que tuvo la caída, no le gusta que le den órdenes. Eso fue desde un comienzo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Caín mató a Abel? Y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le dice él? ¿Qué sé yo? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano?
Ahí usted ve la queja desde el comienzo. A nadie le gusta ser supervisado, a nadie le gusta que le pidan explicaciones. Oye, a ver, ¿cómo está tu vida? Por eso nosotros los pastores a veces estamos en una encrucijada. Porque de pronto si nosotros vemos a uno de nuestros hijos espirituales que anda desordenadamente, yo tendré que decirle y tendré que correr el riesgo y decirle, veo que no estás andando como es debido en la representación que debes. Él me podría decir, sí, pastor, estoy teniendo problemas. O también podría decirme, ¿y a usted qué le importa? Pero aún así debo correr el riesgo. ¿Amén? Debemos correr el riesgo. Es como cuando tú de pronto a un hijo, de la misma forma que tú lo ves andando en forma desordenada, y tú sabes que tu hijo tiene un carácter un poco exaltado, tú tienes que correr el riesgo. Como padre le vas a tener que decir, creo que no anda bien. Bueno, ¿a usted qué le interesa, papá? Yo soy mayor de edad. Ve que ahora los hijos dicen que son mayores de edad y pueden hacer lo que quieran. ¿Qué me pregunta? Yo puedo hacer lo que quiero. Entonces debemos correr el riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos correr el riesgo? Porque son nuestro patrimonio. Es el patrimonio que Dios te ha dado. Tus hijos son el patrimonio precioso del cielo. Es donde Dios va a seguir perpetuando sobre nuestras generaciones los propósitos eternos. ¿Amén? Entonces, uso el término agente por esto, porque somos representantes. Cada uno de nosotros somos portadores, exponentes de la verdad de Dios. Nada hay más importante que guardar nuestra vida. No podemos, entonces, de acuerdo a este llamamiento, no podemos relativizar nuestras acciones, porque ninguna de ellas es inocente. Ninguna acción es inocente. Cada cosa que pensamos y cómo actuamos tiene un resultado. Por tal razón debemos ser rigurosos en lo que pensamos y en lo que actuamos. Me gusta mucho lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 10, verso 20. Él dice esto, mire, él no estando en el nuevo pacto, él sabía ya que el pensamiento tenía mucho que ver y Dios lo escrutaba y lo analizaba muy seriamente. Y él dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Se ha dado cuenta usted que de pronto alguien ha hablado de usted y no falta el que le cuenta? Alguien ha dicho algo y uy, mira, el otro día me encontré con tal persona y supe esto. Y aquí cuando dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, está hablando de los que están en autoridad. Ojo, cuando esta autoridad no estoy hablando solamente de los pastores, estoy hablando de todas las personas. Tu jefe, tus patrones, aquellos que te han empleado, autoridad. Estamos hablando de todos aquellos que están al alero, y tú estás al alero de ellos. Esto nos enseña entonces que aún nuestro comportamiento en la intimidad está siendo supervisado, analizado, medido, y muchos por una acción infantil y estúpida pueden ser descalificados. ¿Cuántas personas, hermanos, han perdido lugares de privilegio por una mala intervención? ¿Cuántas personas, por decirlo indebido, han perdido un sitial? Podemos recordar a Moisés, que por un arranque de ira perdió la posibilidad de traspasar al pueblo a la tierra prometida. Amado, nada es inocente. Cada vez que el reino de Dios a ti te entrega un modelo, un diseño de comportamiento, y tú no puedes hipotecarlo ni negociarlo. No podemos. Porque perdemos nuestra inmunidad. Por ejemplo, si nosotros los padres somos personas que arrancamos en ira por cualquier cosa, tú tienes a tus hijos ahí aprendiendo. Y ellos van a arrancar en ira de la misma forma que tú. Por eso ninguna acción es inocente. O sea, cada vez que tú haces algo indebido con respecto al patrón de comportamiento que tú debes tener, tus hijos lo pagarán caro. Porque tú fuiste el ejemplo. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos acerca de Oseas 4:6? Hablábamos por qué Dios se olvidaba de nuestros hijos, porque nosotros nos habíamos olvidado del sacerdocio. Entonces, sacerdocio, haciendo una alusión, ¿qué significa sacerdocio? Sacerdocio es guiar perfecta y correctamente a los que están bajo nuestra autoridad espiritual. Por eso ningún acto es inocente. En la tierra ningún acto es inocente. Todo lo que tú haces tiene su intencionalidad. Entonces, si tú eres guiado por las directrices del cielo, por la Carta Magna y la Constitución del cielo, tu comportamiento tiene que tener e ilustrar lo que el cielo
Entonces, si nosotros vamos a estar de esta forma vamos nosotros a ser guiados. ¿Qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que debemos evaluar y ponderar? ¿Qué es lo que nosotros debemos analizar en nuestro comportamiento? ¿Cómo nos vamos a conducir? ¿Cómo nos vamos a guiar? ¿Cómo vamos a evaluar nuestras decisiones? Por eso, amado, tú no puedes ser una persona aventurada en lo que haces. Tú tienes que ser una persona planificada. Una de las cosas que yo a usted más le enseño siempre, planifique su vida. Día a día. Nada deje al azar, porque el reino de Dios no funciona al azar. El reino de Dios funciona en una forma metódica y sistemática, planificada, para que usted y yo tengamos los resultados descritos en la palabra de Dios. Lo dejé detallado ahí en Deuteronomio y también en Mateo. Entonces, esto nos enseña entonces que todo lo que hagamos está siendo supervisado, sea que los ojos de alguien te vean o no. La Biblia dice que el ojo de Jehová está por sobre toda la tierra. Entonces no podemos ocultarnos de él. Un ejemplo destacado en todo esto, un ejemplo destacado es la inmunidad que nosotros debemos vivir. Tenemos muchos nombres en la Biblia de cómo la inmunidad funcionó porque fueron personas que se apegaron al protocolo divino. Pero me gusta mucho lo que le sucedió a Daniel. No había reparado en una frase que Darío le dice. Darío le da una frase que es determinante del por qué él es guardado. No había reparado en esto y quiero que lo leamos, ¿no? El ejemplo más destacado es Daniel en el capítulo 6, verso 16. Ahí está la clave. Le voy a parafrasear la historia, ¿no? Daniel es tomado, ¿cierto?, como uno de los 3 personajes más importantes de Babilonia, ¿cierto? Y Darío, que era el que había derrotado al hijo de Nabucodonosor, se posiciona sobre la nación de Babilonia y él tiene que poner gobernadores y pone a Daniel dentro de los 3 más importantes y no le gustó a los demás gobernadores y comenzaron a hacer una cofradía, comenzaron a hacer una planificación perversa, ¿no? Entonces los gobernadores levantaron un edicto. Y usted sabe que las personas que normalmente, como estos sátrapas, que eran gobernadores, levantaron un edicto que apelara al ego de Darío. Y aquí nosotros tenemos que anhelar siempre comprender estas verdades que están escondidas. ¿Qué hicieron los sátrapas, los gobernadores? Apelaron al ego y crearon un edicto. Y le dijeron a Darío, mira Darío, hemos creado que firmes un edicto que de aquí a 30 días nadie ore ni haga una petición a nadie que no seas tú. Y Darío, como era egocéntrico, dijo, me parece bien. Creo que yo puedo solucionar todas las cosas en este reino. Y la Biblia dice que cuando Daniel escuchó la firma de este edicto, él continuó elevando sus oraciones y sus peticiones al Dios Altísimo. Entonces los sátrapas fueron a su casa y lo sorprendieron. Y lo tomaron y le dijeron, Darío, Daniel, no obedece tu palabra. Entonces Darío sabía que esta había sido una trampa. La historia dice que Darío trabajó durante todo el día para poder librarlo y no pudo. No pudo. Y dice que cuando están a punto de echarlo al foso de los leones, la última declaración antes de echarlo al foso de los leones es el verso 16. Ponlo, por favor. Entonces el rey mandó a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, Darío, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te libre. Entonces, la historia ya la sabemos. ¿Él fue librado o no? Sí, él fue librado. Ahora, ¿cuál fue el detalle de por qué él fue librado? ¿Dónde estuvo el detalle? ¿Dónde estuvo el detonante? ¿Dónde estuvo la inmunidad? ¿Dónde estuvo el poder de Dios obrando a favor de Daniel, cerrando la boca de los leones? Ahí está, ¿no? El Dios al cual tú continuamente sirves. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia tiene mucha indisciplina con respecto al servicio. Por eso tú pierdes y yo pierdo la inmunidad muchas veces en la vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es una vida continua de servicio. ¿Por qué él fue librado? Por la continuidad en el servicio a Dios. Eso es clave.
Eso es determinante. ¿Y por qué es determinante? Porque cada vez que servimos a lo que no es Dios en nuestras vidas, exponemos y vulneramos los privilegios concedidos por nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas personas han perdido su inmunidad porque rindieron dedicación y tiempo al bienestar que Dios les dio en vez de dedicar tiempo al Dios que les dio el bienestar? ¿Cuántas personas se han perdido en la opulencia y en la bendición de Dios y se olvidaron del Dios que le dio la bendición? Ojo, Daniel es un hombre que siguió continuamente sirviendo a Dios, aún en el lugar donde él estaba. Recuerde que él estaba en la corte del rey. ¿Qué necesidad había de seguir pidiendo en la corte del rey? ¿Qué necesidad había de seguir con la misma temática religiosa, si lo podemos decir así, o la temática espiritual? ¿Por qué? Porque entendemos que él era un hombre que servía continuamente. Ahí está nuestra problemática. En la continuidad, en la perseverancia. Porque nosotros somos servidores intermitentes. Y cuando tú te transformas en una persona intermitente, eso es sinónimo de indisciplina. Por tal razón, entonces, nosotros debemos servir por medio de la palabra de Dios, al Dios de la palabra. Solo establecidos y cimentados en ella, la palabra de Dios nos hace inmunes. Por tal razón, amado, puse el texto de Mateo. Porque la vida de Daniel fue azotada, porque podemos ver que la vida de Daniel fue azotada con esta tormenta, pero su casa permaneció firme. O sea, cada vez que tú y yo estamos haciendo lo que debemos, no importa que vengan tormentas, enfermedades, crisis, deterioros, que se levanten decretos en contra de nosotros, no importa. Si tú estás parado y establecido y continuamente sirviendo a Dios, tú vas a salir victorioso. Amén. Los ejemplos los tenemos regados por todo lugar. Están los ejemplos de Esther, hermano. Mira, aquí tú tienes que entender esto. Porque yo hablé de las leyes. Porque como nosotros somos personas que nos sujetamos a protocolos de leyes divinas, el mundo crea leyes para empujarnos a ir en contra de las leyes. A Esther, cuando Esther vivió, ¿cierto? Cuando Esther vivió también en el gobierno de Jerjes, también levantaron un decreto. A Daniel también le levantaron un decreto. O sea, todos nosotros, cada vez que quieran hacernos vulnerar la palabra de Dios, levantarán un decreto, porque no hay otra forma de quebrantarnos, solamente con un decreto. Por eso dije, cuando la palabra de Dios se encuentre contra los decretos de este sistema, tú vas a tener que tomar una decisión, aún a riesgo de tu vida. Entonces, nosotros tenemos que hacer los análisis hoy. ¿Qué es lo que nos está posicionando a nosotros? La inmunidad de Dios no va a evitar que tú enfrentes tormentas. Lo que la inmunidad de Dios va a hacer es que cuando tú la enfrentes, seas más que un vencedor. Dios no va a evitar que de pronto se levante una enfermedad crítica en ti. Dios no la va a evitar. En nuestras jóvenes, por ejemplo, las que están aquí, si en algún momento se levantara la esterilidad en sus vidas, tenemos un Dios que da vida y que abre los vientres. Amén. Tenemos un Dios que puede solucionar todo aquello que nosotros no podemos, que la ciencia no puede. Y es ahí donde nosotros debemos poner el énfasis. Los ejemplos de Esther, de José, de Ruth y otros jóvenes que no sucumbieron ante el sistema imperante son nuestra inspiración. Entonces tú tienes que inspirarte en alguien. Ejemplo, nosotros tenemos todos estos hombres, pero nosotros necesitamos ser hombres estables en la vida para poder inspirar a otros. Tenemos a Esther, a Ruth, a José en la palabra, pero hay gente que querrá ver gente de carne y hueso viviendo hoy. Entonces nosotros necesitamos hombres ejemplares hoy, necesitamos mujeres ejemplares hoy, que sean el distintivo de estas personas, para que ellos se inspiren en ti y en mí. Por eso estamos aquí. Por eso estamos siendo sometidos a rigurosos testeos y mediciones en nuestra vida. Por eso, amado, cuando algo golpee tu vida, es Dios queriendo empoderarte en un área para la cual vas a ser un punto de admiración. ¿Me estás escuchando? Amén. Amado, por favor, cada vez que venga y se levante algo en contra de ti,
es Dios trabajando para hacerte un punto de admiración y su reino sea glorificado. Es allí donde tú tienes que perseverar, es allí donde tú tienes que estar firme. Los ejemplos de Esther, de José, de Ruth y otros jóvenes, las declaraciones de cada uno de ellos nos entregan el modelo de cómo se debe honrar y servir por la honra del llamamiento que nuestro Dios nos ha dado. ¿Para qué decir de Josué y de Caleb? Hombres que no se dejaron impresionar por los despliegues militares que poseían los moradores de Canaán. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces por no tener, muchas veces las capacidades académicas, voy a ponerle este escenario a los jóvenes nuestros, nunca, amados jóvenes, cuando ustedes se reciban, nunca se dejen impresionar por lo que otros puedan ostentar, porque el propósito es más grande que una preparación académica. Entonces tú tienes que empoderarte en esto. Por eso esto tiene que ser tomado con seriedad. Esto tiene que ser tomado con altura de miras. Entonces, ¿qué significaba inmunidad? Porque ahora quiero nuevamente repetir el término. ¿Qué significaba inmunidad? Inmunidad del reino, inmunidad del cielo, inmunidad del Padre. En lo natural, inmunidad significa situación del que está libre de padecer daño. La palabra de Dios te exhorta para que tú estés libre de padecer daño. Eso es inmunidad. Inmunidad destaca la cualidad de lo que no es atacable por ciertas enfermedades o que está exento de ciertos cargos y penas. Me gusta mucho lo que la biología dice acerca de la inmunidad. La inmunidad para la biología es un estado de resistencia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ante las problemáticas? Resistir. Resistir. Me gusta mucho la definición que le da la biología y la medicina. Inmunidad es un estado de resistencia. Y dicho estado de inmunidad puede ser natural o adquirido. Naturalmente nosotros no hemos tenido, esto ya la perdimos. Entonces aquí es donde quiero que tú pongas el énfasis. Como dicho estado de inmunidad puede ser natural o adquirido, nosotros lo perdimos con Adán. Ahí perdimos la inmunidad. Con Adán. Como nosotros perdimos nuestro estado natural de protección por la palabra, cuando Cristo murió nos abrió nuevamente la entrada a la inmunización que nos da la palabra. Por tal razón Jesucristo dice esto en Juan capítulo 14, verso 15, 16. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esto lo quiero complementar con lo que dice Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versos 22 y 23. Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahí está hablando lo mismo que está hablando Juan. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amado, aquí yo quiero ponerte un estándar altísimo. Los que hemos nacido de simiente incorruptible, no podemos perder nuestra inmunidad. No podemos perder nuestra inmunidad. ¿Qué quiero yo decirte con esto? Que tú y yo, los que hemos renacido nuevamente, no podemos perder nuestra inmunidad. ¿Por qué? Porque ha cambiado la naturaleza de lo que somos. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que por naturaleza el hombre terrenal hacía, nosotros no lo hacemos. Porque nosotros hemos nacido de simiente incorruptible. Y la simiente incorruptible viene del cielo. Entonces, nosotros hoy, en este nuevo pacto, somos inmunes. Ahora, ¿cómo tú conservas esa inmunidad? Haciendo lo que es correcto. Porque, ojo, Dios no te va a mover la manito y Dios no te va a mover tu boca. No, tú tienes que hacerlo para honrar y glorificar su nombre. Amado, nosotros tenemos que desmantelar aquellas frases y palabras que nos limitaron a todos y a cada uno de nosotros, y sobre todo a la iglesia, que nos limitaron a la mediocridad espiritual. Tú no fuiste llamado para ser más o menos. Tú fuiste llamado para ser perfecto. Porque todo lo que desciende del cielo es perfecto. Entonces, si tú tienes ese ADN,
el ADN que viene, producto de haber sido concebido de simiente incorruptible, entonces en tu ADN no está la corrupción. Entonces, si no está la corrupción, entonces tenemos que hacernos serios análisis de esto. Cada vez que tú tengas un ataque de cualquier situación que venga, razona, piensa, medita. No puedes actuar ligeramente. Desde Adán, entonces, de acuerdo a este texto, desde Adán, desde la caída de Adán, toda la raza humana quedó condicionada a la muerte, a la degradación con sus acciones. La directriz de la palabra de Dios se hizo estéril sobre sus vidas, toda vez que cargaban el germen original del pecado, que es la desconexión de Dios y de su voluntad. Ahora, mira, cuando Dios a ti te da su ADN, cuando Él te da lo que Él es como simiente, el día que tú te desconectas de Él, perdiste la fuente que alimentaba esa simiente. Por eso, amado, la inmunidad del reino de Dios sobre nosotros no es una utopía, esto es verdad. Nosotros tenemos que aprender, mira, ya Daniel, con el ejemplo que te puse, Daniel, un hombre que no estaba en el nuevo pacto, que tenía solamente pensamientos a través de la revelación que Dios le daba, cómo Él le manifestaba su grandeza, era un hombre que se apegó a los protocolos de Dios. Y no se intimidó porque tenía que morir por causa de preservar la inmunidad. Amado, cuando yo ligeramente pienso, hay algo que no está solucionado en nosotros. Cuando yo actúo en forma apresurada, cuando yo hablo en forma apresurada, lo leímos ahí en Eclesiastés capítulo 10. O sea, todo lo que tú digas, todo lo que tú haces está siendo supervisado, amado. Todo. Hay una computadora divina en el cielo que está testeando y midiendo todo lo que tú haces. Porque en el cielo también se está trabajando para que tú seas protegido en todo igual. Si esto no es una supervisión enfermiza, no, es la protección del propósito eterno. Es la protección de la causa eterna sobre tu vida, hermano. Si esto tiene que ver con la demanda que Dios ha puesto en tu vida para que lleves adelante un propósito que nadie puede llevar adelante sino solamente tú. Por eso hay personas, hermanos, que no soportan el evangelio. Porque no han soportado jamás la disciplina. Por eso yo entiendo hoy que nuestras iglesias muchas veces se transforman en pasadizos de personas que no son transformadas porque entienden que la carga es demasiado. No, aquel que ha cambiado su naturaleza por medio de la simiente de Cristo ya no es una carga, es un deleite andar en esto. Esto no se transforma en una carga. O sea, no ir a un lugar indebido no es un problema para mí. O sea, yo no voy porque mi ADN no me deja ir a ese lugar. O sea, yo no estoy en el lugar incorrecto porque a mí mi ADN, la simiente que está en mí, no me permite moverme a lugares donde el estándar de Dios no está manifestado. Entonces no es una problemática. Entonces hoy nosotros no predicamos un evangelio de prohibiciones. Hoy nosotros predicamos un evangelio que carga la simiente divina. Entonces tú le enseñas a hacer lo que debe hacer y porque carga la simiente de Dios, entiende y es fácil para él comprender que todo lo que Dios le diga va a operar con una voluntad buena, agradable y perfecta de parte de Dios. Amén. Entonces, continuamos. De ahí en más entonces, toda la vida del ser humano quedó expuesta, y dijimos la semana pasada que quedó expuesta hasta la ley de Moisés. ¿Y por qué hasta la ley de Moisés? Porque la ley de Moisés era nuevamente renovar las directrices divinas con el ser humano. Y Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 6 dice lo siguiente. Vayamos ahí. Porque cuando Dios dio los mandamientos, consagró en ellos, antes de leer el texto, porque es hasta la ley de Moisés, porque cuando Dios da los mandamientos, consagra en ellos todo el bienestar de su pueblo y el mundo entero. Lo que se había perdido en él, nuevamente lo vuelve a dar, pero ahora lo da legitimado con una carta.
Los 5 libros, los 5 primeros libros. Y ahí está contenido todo el accionar del ser humano. Todas las conductas espirituales, morales, la forma en la cual debía conducirse en toda la tierra. Y ahí está. Entonces el bienestar de su pueblo y el mundo entero estaba contenido ahí. Y Moisés lo dice de esta manera en el capítulo 4, versos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos como Jehová, nuestro Señor, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Poner por obra lo que Dios dice, amados. Mire, si esto lo hacen hasta los jefes más impíos. Un jefe a ti te contrata y te va a decir, hay que hacer esto, esto y esto. Y si tú no lo haces, ¿sabes lo que te va a pasar? Va a durar la nada misma en ese trabajo. O sea, todo en la vida está ajustado a protocolos. Todo. Nadie te va a dejar hacer lo que tú quieres. Todo tiene marcos reguladores en la vida. Por eso una persona que a ti te contrata para darte el bienestar de lo que tú trabajas, te va a poner un protocolo. Y si tú no cumples con él, no calificas. Entonces, ¿qué es lo que dice Moisés? Mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, amado, yo le pregunto a usted, ¿a una persona le va bien? ¿A una persona le va mal? ¿Porque alguien tiene preferencias con ellos? No, amado, al que le va bien es porque es riguroso, disciplinado, es honesto, trabaja como debe, da más de lo que debe dar. Pero hay otros que no, hay otros que quieren recibir la misma paga de otros haciendo el mínimo esfuerzo. Eso no se puede. Eso no es así. En el reino de Dios, amado, en el reino de Dios se es riguroso. El que no trabaja, se le quita todo. Esa es una parte para la próxima semana, pero creo que venía bien ahora. ¿Qué es lo que hace Dios cuando habla de la parábola de los talentos? Cuando a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. ¿Qué sucede con el que le dio 1 que no trabajó nada? ¿Qué hace con él? Quítenle lo que tiene. No, amado, porque aquí no, si Dios no tolera las insurrecciones, si Dios no tolera la indisciplina, si Dios no tolera aquello, ¿por qué lo tengo que tolerar yo? ¿Por qué lo tengo que tolerar yo? Si yo fuera, por ejemplo, además de pastor, fuera un empresario y de pronto viene alguien y me dice, pucha, ¿usted me va a echar? Sí, te voy a echar porque eres flojo. Pero si usted es pastor y todo, no tiene nada que ver con que yo sea pastor. Tú eres flojo y yo no voy a tener un flojo en la empresa. Ahora, ¿ese sería un acto de ser poco misericordioso y comprensivo? No. Si tú le estás dando la oportunidad y le diste las directrices y le enseñaste cómo se debían hacer las cosas, los actos de disciplina, amados, se pagan. Y se pagan caro. Si no, pregúntale al que se le dio un talento. ¿Acaso Dios al que le dio el talento le dio otra oportunidad? Dígame, ¿le dio otra oportunidad? No. Porque Dios, cuando te da oportunidades, hay que aprovecharlas. El reino de Dios es así, es riguroso. El reino de Dios no es contemplativo. Te da las posibilidades, pone todas las herramientas en tus manos para que tú seas fructífero. Amén. Amado, yo sé que esto no saca muchos amenes, pero yo necesito hacer de ti una persona inmune ante este sistema. Tú necesitas ser una persona victoriosa. Tú necesitas ser un buen exponente, no de esta iglesia. Tú necesitas ser un exponente, un buen exponente y excelente exponente del reino de Dios. Tú no representas esta casa, tú representas el reino de Dios. Que estés en esta casa de panes es una cosa, pero que tú representes el reino de Dios, eso es lo más altísimo. Esa es la asignación más altísima que nosotros tenemos. Entonces, Dios a través de su palabra estaba estableciendo principios que protegerían la calidad de vida que cada uno de sus hijos tendría en la tierra, como a nosotros, si se ajustaban a su voluntad y a sus directrices. Todo dependía de cada uno de ellos y de cómo enfrentarían la vida y sus decisiones. ¿Por qué el día de hoy, amado, hablando de la familia, por qué el día de hoy tenemos matrimonios tan críticos? ¿Por qué tenemos tantas crisis familiares? Porque han traspasado
la palabra de Dios, han roto los marcos reguladores. ¿Por qué tenemos movimientos feministas? ¿Por qué tenemos movimientos feministas? ¿Usted cree que esas mujeres son antojadizas de reclamar el feminismo? No, porque han abusado de lo que se debía cuidar y proteger. Cuando olvidamos los consejos de Dios, bloqueamos y estorbamos la inmunidad divina en nosotros. Y esto aún sucede en la iglesia, hermano. ¿Cuántas veces hemos tenido que, en el pasado, tener que sanar corazones? ¿Por qué? Porque hubieron hombres y hubieron mujeres que no tuvieron un buen comportamiento dentro de su relación. Entonces la inmunidad no funcionó. ¿Por qué? Porque rompieron los marcos reguladores, no los respetaron. ¿Cuántas veces nosotros tuvimos alguna crisis en nuestro matrimonio por no haber respetado los códigos del reino de Dios en nuestra relación? Entonces, si Dios quiere llevarnos a ser exponentes de su gloria, tiene que sanar y ordenar aquello. No podemos ir al mundo y mostrarnos como somos, indisciplinados, sin arreglar nada, sin que nadie toque ni arregle lo que nosotros hemos desordenado. No, necesitamos ser ordenados y arreglados. ¿Para qué? Para poder ser una buena fuente de bendición para otros. Entonces, cuando vemos el día de hoy a las mujeres levantarse con una bandera feminista, reclamando sus derechos de mujer, ese es el mensaje a un grupo de hombres que no supo valorar, ni proteger, ni posicionar a la mujer que estaba a su lado. Así de sencillo. Amado, esto es así. El feminismo no brota porque sí. Esto no brota porque sí. Algo se hizo mal. Esos hombres que estuvieron en la vida de esas mujeres, algo sucedió. Porque si tú no posicionas a la mujer en el lugar delicado que le corresponde y lo degradaste y lo más bello de la creación, su dignidad y propósito en la vida fue vulnerado, esa mujer se va a rebelar. Claro que sí. Entonces no hay nada que pueda inmunizar tu relación cuando tú tienes un comportamiento de esta naturaleza. Cuando vemos el día de hoy a las mujeres levantarse entonces con esta bandera, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué se ha vulnerado? Amados, aún dentro de las iglesias sucede esto. Por eso tenemos que enseñar esto. ¿Para qué? Para que la mujer ocupe su lugar y el hombre ocupe su lugar. ¿Para qué? Para que la familia sea inmunizada. Debemos hacerlo. ¿Son temas delicados? Claro que son delicados, pues, hermano. Si a ninguno de nosotros se nos enseñó. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios estaban contenidas todas estas verdades. Pero de pronto tocar verdades que puedan ser susceptibles a algunos sentimientos de alguna persona que se pueda parar y sentirse ofendida. Amado, es mejor que te sientas ofendido, pero con tus temas solucionados, ¿cierto? A que cargues toda la vida el estigma del desorden porque nunca quisiste ser disciplinado. Siéntete ofendido. La palabra de Dios te va a ofender. ¿Por qué? ¿Y por qué te va a ofender? Porque entiendo que los que nos hemos alejado de la figura y de la imagen que Cristo puso en nosotros como hombre y como mujer, como hijos, Dios va a reclamar lo que es de Él. Dios lo va a reclamar, claro que sí. ¿Tú crees que Dios va a dejar botado lo que es de su propiedad? No lo va a hacer. Yo le pregunto a algún padre aquí, dime tú, ¿dejarías a un hijo tirado por drogadicto, bandolero y delincuente que sea lo que sea? Si es tu hijo, tú te vas a derramar por él y lo vas a reclamar. Dios así también lo hará. Por eso, cuando nosotros los padres dejamos que la inmunidad de nuestra casa se pierda por nuestro comportamiento, lo van a pagar caro nuestros hijos. Entonces, cuando pasamos por alto textos como estos, ¿no? Los varones, cuando pasamos textos por alto como estos, también vamos a hablarle a las damas, ¿eh? Estamos dándole a los varones primero. Digan los varones amén. Como que no se convencen mucho, pero bueno, vamos, que se puede. Cuando pasamos por alto textos como estos, el que hay esposa y el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Wow. A la mujer le gusta que uno diga ese texto. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 4, cuando dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Cuando pasamos por alto estos textos, la corrupción matrimonial ha comenzado. El desastre se avecina y la destrucción es inminente. O sea, cuando tú pasas por alto estos temas que son tan delicados, que son impercibibles, ojo, para nosotros los hombres, para la mujer no. Para la mujer esto no es impercibible.
La mujer nota de primera mano los malos tratos. ¿Por qué? Porque cuando una mujer fue acostumbrada a buenos tratos, el día que tú cambias, va a sentir que la mano está cambiando. Y cuando el hombre tiene buenos tratos con la mujer, cuando ésta cambia, y cuando el timbre de voz cambia a nuestros oídos, uno inmediatamente, ¿qué pasa? ¿No? Vamos, se pierde la inmunidad por cosas tan pequeñas. Y comienza. No dice Santiago que un incendio comienza, dice que la lengua puede encender un gran incendio, así, de a poquitito. Un pequeño fuego. La lengua puede encender un bosque entero. Por eso, amado, le vuelvo a decir, todo lo que tú digas, mujer, no es inocente, todo lo que tú digas, hombre, no es inocente, todo tendrá su consecuencia. Tú tendrás el fruto de aquello. O sigues inmune y haces que la inmunidad se fortalezca en tu relación, o haces que se degrade. Entonces, no es un secreto que hoy hay una cofradía, hay gente que se ha concertado, hay una cofradía infernal en contra de la familia. Primero comenzaron por el divorcio, el aborto, el matrimonio igualitario, y ahora están decidiendo, a través del gobierno, cómo le enseñan a nuestros hijos. O sea, mira cómo comenzaron. Primero comenzaron por los adultos hasta llegar a lo que se perpetúa en nosotros, en nuestras generaciones. Llegaron hasta ahí. Ahora llegaron a los niños y quieren enseñarles lo que ellos quieren. Y usted ya sabe lo que le quieren enseñar. Que ellos no son hombres ni mujeres, ellos deciden lo que quieren ser. Y eso lo van a hacer ¿con qué? Con leyes. Porque no lo pueden hacer. ¿Por qué lo están haciendo con leyes? Porque no hay otra forma. No hay otra forma. Tienen que hacerlo ley para que sea una obligación. De la misma forma que Daniel. ¿De qué forma le tenían que doblar la mano? Con una ley. Pero él no la... Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no, nos vamos a levantar. Si quieren, yo tengo ya mis hijas, mi hija que es la última que está saliendo de la universidad, no puede ser vulnerada, pero tengo mis nietos. Tenemos nuestros nietos, los que están aquí, los que andan dando vueltas, los que están siendo expuestos a esto. ¿Vamos a tener que levantar la voz con esto? Claro que sí. Claro que sí. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Por qué el sistema ha creado leyes para que los niños sean instruidos de acuerdo al estándar educacional establecido? ¿Por qué? Sin el consentimiento de sus padres. Esta estrategia perversa no es circunstancial ni improvisada. Está concertada por el infierno, hermano. Y aquí, amado, no son personas. Estos son entes del infierno. ¿Se acuerdan que yo le dije qué es lo que era un agente? Un agente era una persona que va y representa a alguien con poderes y facultades. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros impartimos sanidad y todo aquello, somos agentes del cielo, que estamos desatando libertad sobre la gente, restaurando, levantando. Pero cuando vienen estos otros agentes que van en contra, estos son agentes del infierno, hermano, utilizando personas. Esto es duro lo que yo estoy diciendo. Pero así como nosotros somos agentes de Dios, que cargamos la verdad de Dios, hay otros que cargan la verdad del otro reino. Entonces, esta estrategia perversa no es circunstancial. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo quieren hacer como ley? Porque nosotros tenemos una encomienda, que es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros tenemos una orden divina y no vamos a volver atrás de esto. Por eso nuestra mesa se tiene que vestir de esto, amado. ¿Cómo tú luchas contra las leyes de afuera sentándote? Cuando andas en el camino, cuando vas camino al supermercado, háblale a tus hijos, aunque de pronto los hijos miren para arriba, así ya empezó de nuevo el papá, la mamá. No importa, síguele, dale, porque tú estás estableciendo el reino sobre ellos. Tú estás declarando y estás vertiendo semillas que tarde o temprano tendrán su fruto. Pero si tú no lo haces, mira, si tú no haces esto, le quitas la inmunidad a tus hijos. No importa, deja que tus hijos den los ojos vueltas nomás.
Deja de pronto que te hagan esos gestos así. No, déjalo. Entiéndeles. Son jóvenes. Ellos no son tontos. Tarde o temprano. Aunque tengan la cara, no lo son. Ellos son hábiles. Ellos serán saetas en las manos nuestras, tarde o temprano. Pero ajustémonos a estos protocolos. Ajustémonos a esto. No cedamos, amado, sigamos invirtiéndonos en ellos. Es el reino de Dios manifestándose en sus vidas. Tú tienes que andar con esta prestancia sobre la tierra. Tú no tienes que andar como un... No. Cuando hablo de prestancia no estoy diciendo de soberbio. Anda erguido porque eres libre. Anda erguido porque no tienes que agachar la cabeza delante de nadie, no le debes nada a nadie. Ahora si le debes algo a alguien, ahí estás perdido. O sea, arregla tus cosas para poder andar en la tierra, erguido, representando a Dios como se debe. Entonces, si la palabra dice esto, y Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es inmunidad. Esto es inmunidad, hermano. Instruye al niño en su camino que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es inmunidad. Dios te está determinando y te está declarando inmunidad sobre ellos. Hazlo. Como nosotros lo hacíamos cuando nuestros niños estaban pequeños. Nosotros mientras ellos dormían, junto a mi esposa orábamos por ellos. Bueno, y cuando estaban un poco más adultos también lo hacíamos porque llegaron a una edad también que se pusieron conflictivos. Porque están en el cambio de personalidad y todo aquello. Y ahí, mientras ellos dormían, no podían quitar la cabeza. Ahí orábamos por ellos, nos derramábamos por ellos, porque era nuestro patrimonio, la herencia de Dios sobre nuestra vida. Entonces, amado, ¿cómo tú proteges esto? ¿Cómo haces que tu gente esté inmune? Cuida tu comportamiento para que ese comportamiento no sea algo adquirido. Cuida tus palabras, cuida tus acciones. El que valora, protege y cuida su relación. El que valora, protege y cuida su relación. Inmuniza su matrimonio y familia. El que cada día añade trabajo, protección y por medio de los tratos, ejemplo, fortalece su pacto. ¿Cómo yo fortalezco mi pacto? Trabajando, hermano, trabajando. Que la gracia del cielo se posicione en ti de tal manera que tus hijos te admiren en su trato. Como tú padre tratas a su madre y que tu hija vea eso y que tus hijos vean los tratos. Eso baja los diseños divinos. Ve cómo Cristo trató a la iglesia, a su esposa. Eso es andar bajo diseños, bajo protocolos. No bajo lo que a alguien se le ocurre. No, amado. A la mujer y al hombre hay protocolos para poder comportarse. La mujer tiene protocolos para comportarse con el hombre. Y el hombre tiene protocolos para comportarse con la mujer. Eso no puede quedar al azar. Eso no puede quedar a la improvisación. Leamos, instruyámonos cómo debemos comportarnos. Y así tú vas a tener familias sólidas, hijos sólidos, que cuando ellos se vayan van a replicar y van a perfeccionar lo que tú les enseñaste en casa. Ellos van a tener una relación mucho más riquísima que la tuya. ¿Por qué? Porque fueron inmunizados por la palabra de Dios. La mujer también tiene su labor, ¿no? Y trabajo en la inmunización de su casa. No tan solamente es causa del hombre la fortaleza de una relación matrimonial. La edificación constante y minuciosa de la mujer colabora en la solidez de una pareja. No en vano dice la Biblia, en Proverbios 14:1, la mujer sabia, dice, edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Algún varón podría decir, pastor, la primera parte no se cumple en mi esposa. ¿Algún varón podría pensar eso? Ok, enséñale entonces. ¿No es sabia tu esposa? Enséñale, dedícale tiempo, instrúyele. Entonces tú quieres disfrutar de la sabiduría de tu esposa, inviértete en ella. ¿Tú quieres disfrutar de todo un buen trato de tu esposa? Inviértete en ella. Tú no puedes recibir en lo que no te has invertido. Amén. Entonces la mujer sabia edifica su casa. ¿De dónde saca sabiduría una mujer?
¿De dónde saca sabiduría una mujer? ¿Quién le enseñó a Eva? Adán le enseñó. Cuidado. ¿Quién le enseñó a Eva entonces? Adán. ¿Quién tiene que enseñarle a la esposa? Entonces, la necedad de una mujer está asociada a una muy mala administración del hombre. Así que, amado, vamos pensando cómo vamos solucionando ese tema. Espero que ningún varón me diga, pastor, mi esposa es una sabia mujer ahora. Porque me ha invertido en ella. ¿De dónde saca la mujer lo mejor? Del trato que se le ha dado. Si a una mujer tú le das buenos tratos, te dará buenas cosas. Cuando tú le das una perfecta relación, cuando tú tienes una perfecta intimidad, vendrá un hijo muy hermoso. Claro, claro que sí. Todo lo que tú le des como semilla, ella te lo devuelve en algo materializado. Por eso si tú a la mujer le das malos tratos, te dará un infierno. Si le das buenos tratos, te dará un Edén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amado, trabaja. Trabajemos. No, pastor, es que yo estoy esperando a la mujer perfecta. Te vaya a morir esperando. Prepárate para que cuando llegue, como llegue, tú la puedas capacitar. Ahora, si te llegó capacitada, es porque estuvo al alero de un muy buen pastor. O eso es materia de otra conversación, ¿no? Entonces, Proverbios 12:4 dice lo siguiente. La mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Es como una termita, hermano. Por eso, amadas mujeres, trabajen para inmunizar su relación. No sean una termita que siempre están, pero que tú no haces nada, pero que tú aquí, que tú allá, que tú nunca esto. Esa es una termita, Dios mío, que está ahí picándole y el varón ahí, Dios mío. Yo hablo esto solamente como una instrucción. O sea, todo parecido con la realidad es una mera coincidencia. Entonces la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala dice como carcoma en sus huesos. ¿Qué tiene que hacer tu mujer? Trabaja, no seas una carcoma en los huesos de tu esposo. No seas una termita que está comiendo y comiendo y comiendo y comiendo hasta que todo se viene abajo. Carcoma es una termita, por si acaso. Entonces, la conducta sabia y necia es una elección que cada uno de nosotros elegimos para nuestra familia. Y también los resultados de ella son nuestra responsabilidad. La familia queda expuesta, pierde inmunidad cuando descuidamos nuestra relación con Dios y su palabra. Ahí queda expuesta. Tú descuidas la palabra, descuidaste tu familia. ¿Eso es así? La familia queda expuesta y pierde la inmunidad cuando descuidamos nuestra relación con Dios y su palabra. De la misma forma, cuando cuidamos de ella, su palabra nos protege de las conspiraciones infernales. La palabra de Dios es lo único que te va a instruir y te va a dar inteligencia y sabiduría para las artimañas del enemigo. La palabra de Dios te va a guiar con revelación para poder entender cuándo se está levantando una conspiración contra tu casa. Por eso la mujer tiene que ser la mujer sabia, tiene que ser una mujer que lo que vea en el marido que está equivocado, abórdelo inmediatamente. Una mujer sabia lo va a abordar inmediatamente. No deje para después. No pase por alto ningún detalle de mal comportamiento, porque eso se va a juntar con otro, y con otro, y con otro, y con otro, y cuando tú quieras darle solución ya vas a tener cientos encima. Por eso la mujer sabia edifica. Y la otra, carcome, ¿no? O sea, la mujer sabia qué es lo que va a hacer. Va a pedir ayuda. La mujer sabia qué es lo que va a hacer. Va a edificar su casa, no va a ser una carcoma. ¿Por qué no haces aquí? ¿Por qué no haces allá? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué? No, la mujer sabia qué es lo que hace. Se instruye. La mujer sabia busca, ora, se pone a los pies de alguien que le enseñe a superar su problemática matrimonial. No es una carcoma, no es una termita que está destruyendo más y más. Mire, si el hombre está complicado con su mal comportamiento, imagínate una mujer que le esté dando todo el día ahí. El salmista dice de esta manera, estoy terminando en esta hora. El salmista dice en el Salmo 127:1,
si Jehová no edificare la casa, si Dios no la inmuniza, hermano, lo que tú hagas no la va a inmunizar. Todo proviene de Él. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, amado, si tú quieres edificar tu vida, aquí está la inmunidad. Esto es lo que hará fuerte tu casa. Por eso, amado, nosotros venimos de vuelta ¿en qué? Nosotros ya no nos detenemos en estar teniendo debates infructíferos. Como iglesia estamos edificando la casa del Señor. Estamos vertiendo doctrina sobre la iglesia para que la doctrina fluya como un torrente de agua que inunde nuestras mentes y nuestros corazones, para que todo esto no sean cosas al azar, soluciones al azar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, ¿por qué, amado? Parece que a los ladrones les fascina robar casas que tienen 3 alarmas, 10 pitbull y todo aquello, y las roban igual. O sea, ahí queda establecido esto. Si Jehová no cuida tu casa, ponle los pitbull, ponle el alambre, ponle corriente, ponle de todo. Si Jehová no guarda la casa, en vano vela la guardia. Amado, tu vida tiene que estar guardada, edificada por Dios en todas las áreas. Si tú no usas este protocolo del cielo, tú vas a ser vulnerado, porque no tienes inmunidad. El que no tiene palabra no tiene inmunidad. El que no tiene palabra no está protegido. La inmunidad de nuestras familias está en las manos de nuestro Señor. Sin Él, nada de lo que construyamos será estable. Sin Él, nada de lo que hagamos nos protegerá. Una familia sin Dios no puede garantizar nada en su vida. Dios está edificando, y donde Él está edificando hay protección. Dios está guardando, y donde Él está guardando hay protección. Amado, nuestro sistema es un sistema celestial. Nuestro comportamiento, nuestra economía, nuestro protocolo de conducción en la vida, todo tiene que ver con el cielo. Por eso Jesucristo, cuando apareció, Él dice: el reino de los cielos se ha acercado. La palabra. Todo lo que se debe hacer en la tierra está diseñado en el cielo. Por eso la oración modelo, ¿cuál es? ¿Cuál es la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces tú eres un agente que fue subido al cielo para traer los diseños a esta tierra. Ahora, preparémonos para no fracasar. Este sistema está trabajando para que tú fracases. Dios ya trabajó para que tú seas más que victorioso. Te lo voy a volver a repetir. Este sistema está trabajando para que tú fracases. Dios ya trabajó para que tú seas más que vencedor. Cristo lo dice en Juan 16:33. Él dice: estas cosas os he hablado. Voy a rogarme yo este poder, como que yo lo estoy diciendo a la iglesia. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, he vencido al sistema, he vencido este orden. Amén. Así que Dios es bueno y siempre lo será. Dios estará contigo en todo tiempo. Que el Dios de paz les guarde y le bendiga y le dé una semana fructífera, poderosa en todo lo que tenga que representar. Pongámonos en pie en esta mañana.